¿Qué pasa? Que la casa de abajo nosotros no sabíamos que era de bloque, tenía filtración, hermano. Para uno poder coger el muevón se tenía que salir para afuera para la calle. Porque usted sabe que eso es igual a eso es callejón. Y son barrios peligrosos. ¿Qué pasa? Que ahí adelante Leo siente de parte de Dios ir a mi casa de un estudio. Esa noche estamos yo y Leo dando un estudio ahí hablando de la vida. Acabamos del estudio como a las 12 de la noche. Leo se fue para su casa, yo me quedé en la mía. En ese entonces yo tenía una computadora, hermano Agustín. No sentí de acostarme, ni sentí de llamar a mi esposa a esa hora. Ahí me dieron como a las 2 y pico de la mañana, yo apoyando la computadora, bregando. Y sabe que ese día la casa tenía mucha filtración porque estaba lloviendo en esos mismos días. Y sabe que detrás de mí escucha algo que sonó y estrelló en la cama. Cuando yo miro para arriba para el techo, amado, el techo se desprendió y cayó en la misma almohada que yo duermo. Dios le bendiga a todos, estimados oyentes de esta plataforma, clamando en lo sobrenatural, Dios te ve. En esta hora vamos a estar presentando y escuchando un testimonio poderoso que va a estar contando el hermano que me acompaña, porque no me encuentro solo aquí. Él se va a estar presentando. Diga su hermano, su nombre, hermano. Dios le bendiga, hermano, mis amados. Le habla a su hermano José Antonio Castillo Tavera, evangelista por la misericordia de Dios. Así que estaremos dándole un poderoso testimonio a la audiencia, amén. Y vamos a leer la Biblia en Hechos 19, 14. Y vamos a estar leyendo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor, diciendo: os conjuro por el Dios que predica Pablo. Y había 7 hijos de Esteban, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían, pero respondió el espíritu malo y dijo: a Jesús conocemos, y conocemos quién es Pablo, y vosotros quiénes son. Padre, gracias por tu palabra que fue leída. No te pedimos que la bendiga Dios del cielo, porque ellas son benditas, sino que tú te glorifiques por vía de ella, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. En esta hora, amados, le vamos a estar hablando de una experiencia, amado Agustín. Me acuerdo que vivía en un lugar llamado Kilómetro 11, eso está después del 12, en Santo Domingo. Eso fue en el 2018, por ahí me acuerdo. Y en ese entonces me mudé para Santo Domingo, que conseguí trabajo en ese lugar. Me acuerdo que comencé a visitar una iglesia y conocí a un amigo que se llama Moisés, el cual yo le pregunté a Moisés si había una casa por allí, y Moisés me dijo: sí, yo te voy a conseguir una casa. Nada, pasaron los días y conseguí la casa. Lo más lejos que yo tenía, Agustín, hermano, que en la casa que me iba a mudar, la dueña era bruja. ¿Qué acontece? Que en ese lazo de tiempo que voy visitando y conociendo la congregación, con los muchachos allí, porque me mudé de lugar, viví en San Cristóbal, visitando la iglesia, haciendo servicio en la iglesia, llega el tiempo que como el mes me mudé para la casa. A los primeros días todo era bien, color de rosa, pero la casa donde el primer principio comenzó a dar problemas, porque la doña no me puso luz de una vez a donde me mudé. Duré como un mes yo pagándole todo para que ella me pusiera mi luz. Como el mes fue que me vino a poner luz, tranquilo. Me acuerdo que una hermana de mi iglesia donde estaba visitando me jaló y me dijo: varón, ¿usted se mudó en la casa fulana y tal? Yo le dije: sí, yo me mudé para allá. Me dijo: varón, usted no sabe, usted va a ir a un pleito donde usted se mudó, porque ahí se han mudado demasiado cristianos, gloria a Dios, y no han aguantado el pleito. Yo mismo vivía ahí y esa mujer es bruja. Me dijo: varón, usted se va a mudar de ahí. Y yo le dije a ella una palabra que me acuerdo de ver, hermana: si todos los que estuvieron ahí se mudaran sin echar pleito, yo no soy cobarde.
Una pregunta, José Antonio. Y cuando esa persona se te acercó y te comentó que en esa casa se habían mudado ya varias personas y que se habían tenido que ir de la casa, ¿eso a ti no te causó miedo? ¿Qué sé yo? ¿No te impresionó? ¿No te llamó la atención? ¿Qué tú harías para poder resistir en esa casa? Bueno, mira, esa pregunta está muy buena, porque en el momento que ella me dijo eso me levantó a mí una curiosidad de yo meterme con Dios. En el momento quizás sentí un chin de temor, no miedo, sino de temor, por entendí que ella me estaba revelando de que yo tenía que activar las herramientas espirituales. ¿Qué yo hice de adelante, hermano Agustín? ¿Qué yo hice? Yo comencé a orar, comencé a ayunar. La mamá mía vivía ahí conmigo. En el momento que ya yo sé que las doñas es bruja, yo lo que hago es que activo la herramienta de orar y ayunar. Me acuerdo que un día me jala mi mamá y me dice que la vecina que vive al lado de nosotros le dijo a ella que la doña tenía un altar sin yo preguntar y estaba diciendo que estaba loco que yo me morara porque cuando yo estaba en la casa los demonios a la bruja no le subían. O sea que las oraciones que tú hacías, los propósitos que tú tomabas en ayuno, Sí. cuando tú te metías con Dios, que tú entrabas en una dimensión ya sobrenatural, entonces esa búsqueda que tú tenías en Dios no permitía que los demonios de ella fluyeran como fluían antes. Sí, porque como te digo, como vuelvo y te digo la primera vez, yo no investigué la vida de esa persona, sino iban personas a mi casa y le contaban a mi mamá sin yo estar indagando. Entonces, quieres dejar dicho que la oración fluyeron, la oración trajeron un efecto. ¿Qué pasa? Que un día llego yo a la casa, hermano Agustín, y hay un olor como a las 5 de la tarde, yo sé, de mondongo, yo sé si tocó mi mondongo, como de un mondongo podrido. Y cuando estamos allí, todo el mundo fue, ¿y qué bajo es? En el barrio, era un callejón que vivían. Me acuerdo que cuando llego a la casa, para yo coger el agua tenía que prender una bomba. Cuando prendo, que busco la bomba y la corneta y todo, escucho la voz del Espíritu Santo que me dice, mira para afuera. Cuando miro para afuera, sabe que estoy viendo a la doña. Y cuando veo a la doña, a la que es bruja, amado, estoy viendo que ella trae un asunto sucio, lleno de inmundicia, a echárselo a la bomba. En ese momento escuché la voz del Espíritu de Dios que me dijo, es una brujería que te quieren tirar. ¿Y sabe lo que me dijo el Espíritu Santo en ese momento? Me dijo, pon una música de Julio Maldonado. Jesucristo acabó con todo. Coge perfume y reprende. ¿Sabe qué yo hice, Agustín, en ese momento? ¿Qué hiciste, José Antonio? Cogí lo que Dios me dijo, cogí un perfume, lo regué en el patio. Automáticamente busqué cloro, busqué mitolín y lavé la bomba. Pero puse la música de Julio Maldonado, Jesucristo acabó con todo, y comencé a adorar y a reprender. Y sabe que la vecina, la bruja, se quiso limpiar. O sea que te envolviste en ese coro que en una ocasión pegó Julio Maldonado, creo que ese varón es de Villa Altagracia, de aquí de San Cristóbal, ¿verdad? Sí. Ok. O sea, ¿Sabe? eso Sí. te ayudó entonces a tú echar tu pleito, te motivaba ese coro. Sí, pero oye lo que pasó de adelante, Agustín. Que la doña se regó eso de que yo sabía de que ella era bruja y después jaló 2 o 3 gente y le dijo que ella no era bruja nada. Que la gente estaban hablando de ella porque le dijeron que yo me di cuenta que ella era bruja. ¿Qué pasa? Que a los 2 o 3 días yo le dije a mi mamá, yo me voy a mudar de esta casa porque la doña me está haciendo mucho la guerra. Automáticamente, ¿qué yo hice, Agustín? ¿Qué hiciste, José Antonio? Cuéntale a ese público que va a escuchar este testimonio. Oye, ¿qué pasó el día adelante, hermano? El hijo de ella vivía al frente de ella y el hijo se iba a mudar. Y cuando yo investigo el hijo de ella, le digo, ¿cuándo usted se va a mudar en el mes que viene? Yo le digo, mire, yo necesito mudarme de aquí porque no me siento cómodo. No le expliqué la situación y él me dijo, no hay problema, yo te quiero la casa. ¿Sabe qué hizo el hijo de la doña? Arregló la casa, la ordenó, le puso agua y todo. Y yo me mudé para la casa
del hijo de la doña. Y cuando la doña se dio cuenta que yo no le había dicho nada, la doña ahí fue que se impichonó. Ahí fue que esa mujer comenzó a hacerme la guerra de verdad. Pero ¿sabe qué aconteció, Cutín? ¿Qué aconteció, José Antonio? Que la doña, mientras ella me hacía la guerra, yo lo que hacía es que oraba. Yo nunca la jalé y la llamé la atención. Un día me llaman a mí, a mi casa, y me dice, tú no sabes que la vecina que está a tu lado está enferma, está interna. O sea, que tú estabas haciendo algo semejante a lo que hacía el pueblo de Israel. Mientras más te oprimían, tú más te fortalecías. En la oración. Al pueblo de Israel lo oprimían y se fortalecía, crecía y tú te fortalecías entonces en medio de esa situación. De esa situación. Entonces, ¿qué pasa? Que la doña se enfermó, amado, cayó con una trombosis. Cuando la doña cae con una trombosis, que me había contado que mi esposa había estado aquí, duró como 15 días interna la doña. Después me llaman a mí y me dicen, varón, la doña no puede hablar, quedó con una mano doblada. Como al mes la doña la llevaron a la casa. Cuando yo veo a la doña, amado, me dio pena, me dio ganas de llorar. ¿Por qué? Porque yo nunca le oré a Dios para que la pusiera en esa situación. Yo nunca le dije a Dios, mátala, sino le dije, Jehová, ten misericordia de tu siervo. ¿Y sabe qué aconteció con esa señora? Después que Dios le quitó el hablar y que quedó que no podía ni caminar, amado, que al tiempo, ¿qué pasó con ella, Lupita? Cuéntame, José Antonio. La señora murió. Que después de eso yo le oré a Dios y le dije, Jehová, seré de tu voluntad de que yo me mude de este sector. Después que la doña murió, amado, yo me mudé. Pero no me fui de que porque no aguantaba la opresión, no aguantaba la guerra. Ese mensaje va para ti, que quizá está pasando por una situación difícil, es que quizás está oprimido donde tú vives porque te están tirando brujería y a ti te falta algo. ¿Qué te falta, predicador? Orar, ayunar, buscar la dirección de Dios, no acobardarte porque te están haciendo la guerra. Pero digo algo, no salga a divulgar lo que te está pasando, no salga a contárselo, porque entonces Dios no va a pelear por ti. ¿Qué dice la Biblia? Vosotros estaréis tranquilos y Jehová peleará por quién, por vosotros. En esa situación que tú tienes que estar haciendo, Agustín, tranquilo. Tranquilo, orando, clamando al Señor y confía en el Señor hará en su debido momento. Amén. Hay otro testimonio, amado, que yo quiero darle a los hermanos. Hay gente que quiere el ministerio, que quieren que Dios lo use. Quieren ir a las naciones, quieren ser profetas, quieren ser evangelistas. Pero tú sabes el precio que tú tienes que pagar para ser evangelista, para ser profeta, para ir a la misión. Tú no sabes todo lo que los hombres de Dios en la antigüedad tuvieron que pasar y atravesar. José Antonio, dame un momento antes de que tú entres en esa profundidad. Quiero contarte algo aquí públicamente que ya yo te lo he contado a ti Sí. en otro escenario. Cuando yo estaba pequeño, mi madre me contó, después que yo estaba grande ya, que ella sentía que algo se tiraba en el zinc de la casa, porque yo me crié en una casa de madera allá en el campo, en San Cristóbal, en el Pamiel, donde vivo actualmente. Sí. Ella dice que ella sentía como algo se tiraba de noche. Mi madre me testificó hace aproximadamente casi un año que a mí cuando pequeño la bruja me molestaba. Dios mío. Es para que tú veas el propósito que Dios tiene conmigo aún desde pequeño, y como el enemigo se oponía para impedir que ese propósito se llevara a cabo en el Señor. Aleluya. Es tan tal que cuando yo me convierto, a los meses, creo que te conté que en una ocasión yo me encontraba con un personaje, te voy a resumir un poco para no alargarlo mucho, que ese personaje y yo comenzábamos a pelear en la cúspide de una montaña, y luego yo le daba un golpe y lo mandaba hasta la parte baja, y cuando caía abajo yo hacía como una teletransportación en el espíritu. Yo no sé cuánto han vivido ese tipo de experiencia. Alabanza. Luego cuando ese personaje estaba en el suelo, yo agarraba una de estas pullas que tienen de probar el arroz, Sí. y yo le sacaba todos los órganos del cuello, y cuando yo daba la espalda que me iba, yo sentía como ese personaje volvía y se paraba. Luego cuando yo volvía otra vez, iba encima,
En esta ocasión le sacaba todos los órganos, ya aquí, lo que era los intestinos, todo lo que tiene que ver con el estómago, todo eso se lo sacaba. Sí. Y cuando yo daba la vuelta, el personaje estaba intacto, igualito como si yo no le había puesto la mano. Yo veo. Luego cuando ya yo estoy un poco desesperado, eso es un sueño, Sí. una revelación de Dios. El Espíritu entonces ahí me ministró y me dijo, repréndelo. Cuando yo lo reprendí, ahí fue que ese personaje se apartó. Yo veo. ¿Qué te quiero dejar dicho con esto a ti y a todo el que esté escuchando este mensaje? Sí. Lo mismo que tú decías ahorita, que hay pleito, hay batalla, que hay que echarlo en este camino peleando, Sí. orando, Sí. ayunando. Sí. Porque más adelante yo seguí teniendo persecución. Sí. Yo me veía peleando con un ser en la tierra. Sí. Y el Espíritu me daba la facultad de yo volar, volverme invisible. Pero ese ser con el que yo estaba peleando también tenía la misma facultad Aleluya. de elevarse al aire, carredearme y emprender su persecución tanto en el suelo como tanto en los aires. Luego yo pude entender que habían cosas que yo tenía que vencerlas, como te decía, a través del ayuno, de la oración, de la lectura de la palabra, porque habían cosas que yo quería romperlas con mi propia fuerza. Yo veo. Pero el Espíritu Santo me ayudó a entender que no era con mi fuerza, porque las cosas que son, por ejemplo, del reino de la tiniebla, los demonios, los principados, eso no se vence con nuestra propia fuerza. Eso se vence a través del ayuno y la oración y la lectura de la palabra. Sigue, hermano. Amén, amén. Es así como dice nuestro hermano Agustín, amado. Usted que ha tenido experiencia con demonios en sueño, personal, usted ha tenido confrontamiento con personas que son brujos, brujas, no se detenga, no tire la toalla, amado, refuerce la armadura espiritual. Predicador, ¿cómo refuerzo las armaduras espirituales? Jeremías dijo, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes ocultas que tú no conoces. Entonces, para usted tener victoria, tiene que orar, tiene que ayudar y hacer silencio, dejar que Dios trabaje. Amén. Entonces, hay otro ataque que muchos le llaman pesadilla. sí. Otro dice que es un demonio incusubú. Creo que es el nombre que le dicen. Sí. Yo lo que puedo decir que es una persecución espiritual. Sí. Ya el nombre en específico que tiene no sé cuál exactamente. Sí. Yo sé que en una ocasión yo estaba acostado y estaba dormido. Yo vi. Y eran aproximadamente como de las 2:45 a las 3:15 de la mañana. Sí. Yo recuerdo que yo estaba durmiendo y yo sentí algo que se me tiró encima y me estaba apretando, me estaba ahorcando. Yo vi. Yo no podía respirar, José Antonio. Y cuando yo me vi en esa situación, a mí solamente me vino algo a la mente. ¿Qué te vi? Yo en silencio, así en sueño, Yo vi. yo empecé a repetir una palabra y cuando la repetí 3 veces, lo que estaba encima de mí no resistió y tuvo que salir ¿Y huyendo. cuál era la palabra, ministro? Yo en sueño, así como mentalmente, el Espíritu me ayudó a repetir una palabra. Yo decía, la sangre de Cristo tiene poder. Yo vi. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Gloria. Y cuando lo repetí por 3ª vez, lo que me estaba oprimiendo, lo que estaba encima de mí, Yo vi. salió huyendo. Yo en ese momento agarré mi teléfono, encendí la linterna Sí. y empecé buscando por debajo de la cama, Gloria. porque lo que yo tenía encima era una sombra que se veía tan oscura que era de noche, ¿verdad? Sí. En la madrugada. Sí. Pero aún eso que estaba encima de mí, esa sombra, se podía ver mucho más oscuro que la misma noche. Gloria. No sé cuánto han logrado vivir ese tipo de experiencia. Si alguien ha vivido eso, que lo hago en los comentarios más adelante, que lo comente ahí. Coméntelo ahí, amén. Oh, gloria al Señor. Seguimos, amado. Me acuerdo que en una ocasión yo me mudé para Gualey
estaba pasando un proceso de economía, amado, y caigo a vivir para Gualey, hermano Agustín, me mudé para allá, el hermano mío llamado Leo me consiguió una casa para allá, y nos mudamos para Gualey. Definitivamente comenzamos a congregarnos allá, conocimos una iglesia de fuego, el pastor Tony, un hombre de Dios, y su esposa y su congregación, son gente de Dios, amado. Nos mudamos para una casa, el cual cuando me mudé para la segunda. En la casa que viví en la segunda era de 100 arriba y a los lados era de Blo, amado. ¿Qué pasa? Que después del tiempo, las que vivía en el primer piso, aquella joven decidió mudarse. Yo me quise mudar para abajo porque a donde vivía en la segunda, el piso, el techo tenía problemas, hermano Agustín. Y era que el techo estaba pinchado, y cuando llovía eso era un aguacero que nadie lo aguantaba, mano. Llovía afuera, acampaba ahí. Ya usted sabe, eso era un lío. Nada, la esposa mía me dice, no, que vamos a mudarnos. Yo no estaba por mudarme para abajo. A sinceridad, ¿por qué? Porque yo tenía mucha mata arriba, tenía un balcón grande. Y me dice, no, que vamos a mudarnos. Yo hablé con la dueña de la casa y digo, está bien. Yo sí, vamos a mudar. Nos mudamos, amado, para abajo. Cuando viví arriba no tuve ninguna guerra, ningún confrontamiento, nada de eso. Nos mudamos como a la semana. En esos días eran tiempos de lluvia, comenzó a llover mucho, varón. ¿Qué pasa? Que la casa de abajo nosotros no sabíamos que era de bloque, tenía filtración, amado. Un día la esposa mía se enfermó, comenzó a darle unos mareos que no se le quitaban. Después que nos mudamos para abajo, arriba nunca había problemas. Arriba nunca hubo problemas. Nunca hubo Y desde que se mudaron para el primer nivel, comenzó a llegar los problemas. Oh, gloria a Jesús. La economía comenzó a escasear. Yo no estaba yéndome bien en el trabajo. Yo mismo me enfermé con unos mareos que no se me quitaban. La esposa mía se enfermó tanto que tuve que mandarla para el campo, porque cuando los días que estábamos viviendo abajo, tuvimos que llamar al 911 como 3 veces de madrugada. Entonces el 911 no quería entrar a ley tarde de la noche a las 12 ni a las 2 de la mañana. Para uno poder coger el 911 tenía que salir para afuera, para la calle, porque usted sabe que eso es igual, eso es callejón y son barrios peligrosos. ¿Qué pasa? Que ahí adelante la esposa mía se enfermó, la mandé para el campo, duró como un mes allá, doctores poniéndole suero, no sé cómo no la internaron. En esos días que ella estaba para el campo, el hermano Leo siente de parte de Dios ir a mi casa de un estudio. Esa noche estamos yo y Leo dando un estudio ahí, hablando de la palabra de Corinto, hablando de la venida de Cristo, Pablo hablando de la venida de Cristo, y acabamos del estudio como a las 12 de la noche. Leo se fue para su casa, yo me quedé en la mía. En ese entonces yo tenía una computadora, hermano Agustín. No sentí de acostarme, ni de sentir de llamar a mi esposa esa hora. Ahí me dieron como a las 2 y pico de la mañana, yo puyando la computadora, regando. Y sabe que ese día la casa tenía mucha filtración porque estaba lloviendo en esos mismos días. Y sabe que detrás de mí escucha algo que sonó y estrelló en la cama. Cuando yo miro para arriba, para el techo, amado, el techo se desprendió y cayó en la misma almohada que yo duermo. En el video le vamos a subir el corte, amado, del techo. O sea, tú me estás diciendo, José Antonio, que fue un propósito de Dios que tú esa noche no te acostaras y que te entretuvieras en otra cosa. Por ejemplo, tú mencionas que te quedaste puyando la computadora. Sí. O sea que si tú te hubiese acostado, Me mata. te cae encima el techo. Ya está muerto. La mano de Dios obrando literalmente. Literalmente. Entonces usted va a ver el video, amado, que se lo vamos a poner aquí en el corte para que usted vea que no es un invento, porque tenemos la evidencia guardada por ahí. Y mucha gente quiere decir, yo quiero ser profeta, yo quiero ser evangelista, yo quiero ser predicador, pero usted no sabe lo que conlleva formar un llamado de ser evangelista, formar a un pastor. Usted no sabe lo que cuesta ser misionero. Entonces usted pide una carga que quizá usted no va a poder llevar por ahora. Mire, yo tengo 16 años en los caminos y no ha sido fácil llevar el ministerio de evangelista. Algunas veces la gente nos critica, debo usar la vaca,
Ora bashanda la vaquima. Nos critica y nos juzga sin saber la carga que usted lleva, la opresión, los levantamientos. Esto que uno cuenta aquí, hay gente que en vez de hacer comentarios buenos, muchos hasta comentan cosas malas. Porque no conocen la realidad de cada uno. Porque cada uno en este camino o en este mundo vive su propia realidad. Sí. Gloria a Jesús. Entonces, hermano Agustín, cuando se me cae el techo de la habitación, en esa hora yo no llamé a mi esposa. Eran las 3 de la mañana. Y yo lo que hice fue calmadamente. ¿Qué tú crees que yo hice en esa hora? ¿Qué hiciste, José Antonio? Le di gracias a Dios, le di gracias, Padre, que permitiste que eso no me cayera encima. Porque si eso me hubiera caído encima, me hubiera matado, ¿verdad? Porque fue un saco de concreto que yo recogí esa noche. Le di gracias a Dios, recogí mi cosa calmadamente, no llamé a la esposa, no llamé a los vecinos. Mi instinto de hombre me dijo, llámale. ¿Sabe lo que me dijo el Espíritu Santo? Tranquilo que tú estás bien. Recoge el reguero, acuéstate en la otra habitación, no me uses ese cuarto y te saco de aquí. Ahí mismo Dios me habló. Y te saco de aquí. Y yo sé que mucha gente cuando ven este testimonio van a ser impactados. Sabe que después de ir adelante, hermano Agustín, yo tuve una revelación que yo llego a la casa de mi hermano Wilson. Y cuando yo llego allá en un sueño, eso es allá en San José de Chirino, ¿verdad? En San José de Chirino. Allá en Monteplata. En Monteplata. Como los otros días tengo esa revelación. Cuando llego allá, a donde primero que me dirijo es a la iglesia, en sueño. Cuando yo llego, yo hallo una caja de muertos en aquella iglesia. Cuando yo entro, que miro y que destapo la caja de muertos, a quien yo veo dentro de la caja de muertos, ¿sabe quién fue que yo vi? ¿A quién nos entró? Al pastor de Wilson. Cuando yo veo esto en el sueño, yo me impacto y digo, Jehová, ¿qué es lo que tú me estás revelando? En ese mismo momento yo me despierto, mi alma te alaba, Espíritu Santo, y yo le digo a la esposa mía, mira, yo tuve un sueño de que yo llegué a tu campo y yo llegué a la iglesia y el primero que yo vi en una caja fue a tu pastor, y ¿sabe lo que ella me dijo? Eso es muerte espiritual. Y yo le dije, no, Dios no me dijo que la muerte espiritual. Pues Dios te reveló entonces la muerte del pastor. Sí. Porque tú mismo me contaste ahora tiempo que el pastor había muerto y que Wilson es que está al frente de la obra de la iglesia allá donde fuimos la vez cuando te iba a comprometer y que luego te casaste con la esposa, ¿verdad? Sí. O sea, si me ven que llego a veces intervengo con alguna cosa filmando, es porque el varón y yo nos hemos criado juntos desde 2011, nos hemos criado congregándonos juntos. Sí. Y cuando él se comprometió y se casó con su esposa, yo fui a su compromiso y también fui a su boda. Claro. Oh, gloria a Jesús. Entonces, de ahí adelante, hermano Agustín, cuando muere el pastor, que yo le había dicho a la esposa mía, eso son muertes físicas, Dios no me dijo que espiritual. El pastor estaba orando, antes de morir estaba orando con una señora. Ya estaban comprometidos, tenían fecha de casarse. Como a la semana de él, antes de morir, él se iba a casar. Santo. Sí, una semana antes de él casarse. Ya él tenía todo preparado para casarse. Pero yo te voy a decir, yo nunca se lo he dicho a los miembros, pero yo nunca estuve de acuerdo que el pastor se comprometiera para casarse. ¿Por qué, José Antonio? Porque sentí como que ya él tenía que quedarse solo. Porque la misma Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo. Aunque yo estoy solo, pero la misma Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo. Quizás hay gente que dirán decir, pero ¿por qué José Antonio sentía eso? De que no quería que el pastor se casara. Lo que pasa es que ya el pastor, amado, ya había tenido su esposa. Y la esposa no tenía ya más de un año que había muerto. Yo la conocí, la esposa. Y el pastor también estaba pasando problemas de salud, presión de una persona mayor como de 70 por 80 años. Yo dije que ella va a ser una persona anciana de esa edad, casarse. Era una edad avanzada ya. ¿Tú me entiendes? Entiendo. Y eso, por eso yo mismo nunca sentí, pues mismo por la salud de él, de que él tenía que casarse. Quizá eso fue lo que le trajo el problema. La soledad.
No la soledad, la presión, varón. La presión de estar buscando para él casarse. Entiendo, eso lo llevó quizá a que se desesperara y se sentía presionado. ¿Sabe que él le dio una trombosis antes de morir? Demasiado fuerte. En esos mismos días le dio una trombosis. Después de que yo tuve la revelación, como a los 3 días, la esposa mía me tira, mira, el pastor le dio una trombosis. Lo llevaron al médico, el hermano Wilson fue con él, y duraron unos cuantos días, luego lo entregaron porque ya no había nada que hacer. A los unos cuantos, 2, 3, 4 días por ahí murió el pastor. Lástima que yo no pude ir, pero yo sé que se fue conmigo. Amén. Amén. Es lo importante que cada persona, antes de partir de este mundo, pueda proceder al camino del arrepentimiento, entender que tiene un alma preciosa, un alma hermosa que salvar, pero que esa alma, el único que tiene la facultad Sí. de perdonar vuestro pecado y salvarla, se llama Cristo Jesús, el único. Sí, amén. Y después, amado, de la muerte del pastor, yo le dije a la esposa mía, no podemos dejar a tu hermano solo. Vámonos por un tiempo para allá hasta que volvamos, porque yo sentía que volver de nuevo. Fui, duré un año allá, amado, ayudando al pastor Wilson, porque usted sabe que una muerte no es fácil, amado. Cuando muere un familiar, usted queda desbaratado. Entonces le dije a la esposa mía, no, vamos a darle fuerza a esa gente para allá. Tuvieron que darle respaldo, Sí. darle apoyo. Darle apoyo hasta que ellos se fortalecieran. Ahí Wilson ya estaba casado, le nació su hija en ese tiempo, que fue una bendición de Dios. La iglesia se reforzó y gracias a Dios un hermano Wilson está ahí echando el pleito, amado, y ganando almas para Cristo, y Dios lo ha bendecido, a su congregación. Amén. Es una bendición de parte de Dios que haya podido mantenerse en el llamado, porque yo soy de lo que entiendo que el estar al frente de una obra requiere de mucho compromiso y de mucha dedicación. Hermano Agustín, yo quiero hacerte una pregunta y ya ahí vamos a cerrar. Adelante, José Antonio. Y yo quiero que tú le expliques a la audiencia toda la experiencia que tú has tenido, que hay gente que dice, no, porque yo me soñé con un demonio, yo me soñé con tal cosa. Yo quiero que tú le hagas entender al pueblo y le digas que es toda esa experiencia que tú has tenido, que me ha contado sueños volando, que es por lo que porta un nombre de Dios. Yo voy a tratar de resumirte una cuanta experiencia, porque ahorita te conté alguna de ellas. Sí. Recuerda que en una ocasión yo te dije que íbamos a grabar un mensaje solamente para hablar de experiencia y que quería que Dios fuera tratando conmigo, Sí. para tener aún más experiencia. Sí. Creo que en varias ocasiones he mentado en tu plataforma que yo soy maestro, ¿verdad? Sí. Yo recuerdo que cuando yo me retiro de la UAS en el año 2000, vengo al camino del Señor en el año 2011, vuelvo a la UAS en el 2013. Varón, ya yo me sentía un poco acomplejado. Sí. Volver a la universidad, volver a estudiar. Aleluya. Yo recuerdo que yo fui al monte donde nosotros íbamos allá A Boruga. en Atodama, Sí. en el distrito municipal de Atodama, Boruga. Sí. Yo tomé 3 días de ayuno. Y cuando estaba en ese ayuno, recuerdo que el varón Fernando, que tú lo conoces, Sí. se me acercó cuando iba a cumplir ya los 3 días. Sí. Me dijo, te dice Dios que no son 3 días, que son 5 días. Yo le dije, amén. Yo dije, Padre, si fuiste tú que ministraste esa palabra, recuerda que ya mañana a las 6 de la mañana yo cumplo los 3 días. Sí. Yo quiero que aquí caiga agua antes de ese tiempo. Sí. Varón, yo me recuerdo que yo estaba durmiendo y cuando yo sentí que cayó ese tiempo de agua, digo, estoy preso ya, porque yo pedí confirmación Sí, y me la dieron. La confirmación llegó. Pero en medio de esos 5 días de ayuno, yo le oraba a Dios, tú quieres que yo estudie licenciatura en matemática y física. Ya ven. Yo me recuerdo que en un momento como de 2 a 3 de la tarde, Dios me mostró así una visión
donde yo veía unos edificios grandes, como de 2 o 3 pisos, con el mismo color, con la misma pintura Sí. que están pintadas las escuelas. Para la gloria y la honra del Señor, Sí. yo me gradué. Yo ven. Fui al concurso, lo reprobé cuando el famoso no acorde Sí. del 2019, y luego en el 2022, para la gloria y la honra del Señor, yo aprobé mi concurso. Esa fue una de mis experiencias. Ese propósito yo lo tomé para pedirle confirmación a Dios. Una pregunta, hermano, ¿y cómo usted se sintió luego de ver la confirmación de Dios todos los 5 días? Dios le dio respuesta el día de la lluvia, luego la confirmación de la escuela que Dios le dio. ¿Cómo usted se sintió? Oh, varón, yo me sentí bien. Yo entré a la universidad a estudiar nuevamente, porque te dije que me había retirado en el año 2000 y volví cuando me convertí al Señor en el 2011. Wow. Yo entré confiado, sin importar la adversidad de lo que se atravesara en el camino. Yo sabía que mi propósito se iba a cumplir. Otra experiencia que también tú eres testigo. Sí, Recuérdate la vez que estuvimos allá en San Cristóbal, sí, en Pueblo Nuevo, Bellavista, cuando la hermana nos invitó a que fuéramos a hacer una oración. sí. Nos vamos a reservar el nombre por ética, Amén. pero quisiera que ella lo escuche para que ella lo pueda testificar más adelante. Sí, Que cuando andábamos allá, el ministerio, recuerda que andaba Jeremy de Rosario, sí. andaba José Antonio Castillo aquí presente y Agustín Brito. Amén. Que cuando estábamos allí en aquel lugar, envueltos en una oración, Sí, en oración clamando al Señor, recuerda que en aquel lugar le pusieron a lo que aconteció allí, que hubo una revolución. sí, Eso fue lo primero que nosotros pudimos experimentar para la gloria del Señor. sí, Recuerda que se convirtieron 2 jovencitas sí. y que hubo una que no se convirtió, pero hubo una de ellas que se le manifestó una influencia, un espíritu inmundo. Y cuando se le reprendió el demonio para la gloria del Señor, recuerdo que yo solamente le dije en el nombre de Jesús, cae por tierra. Y la joven cayó por el tierra. Sí. Se le oró por liberación, se le brindó al Señor, le dijimos que si quería al Señor, ella dijo que no. Pero nosotros cumplimos con nuestra misión, que era predicarle y hacerle el llamado. Amén. Ella no lo quiso, gloria al Señor. Otra experiencia, dirá que a ti te gusta hablar de lo católico. Aleluya. Varón, yo recuerdo que en una ocasión, Gloria. mi madre y mis hermanas son testigos, y la misma madre de la niña también es testigo. Alabanza. Yo me recuerdo que en una ocasión iban aproximadamente, eran como 7 o 8 mujeres a rezar una novena de esa catequita que rezan de tarde. Ellos se pararon al frente de mi casa, esas mujeres, y una niña, que esa niña es de lo más tranquila, usted la ve hoy y es igualita como era antes, así, de lo más tranquila, una niña que no molesta. Pero cabe mencionar que esa niña, esa tarde cuando estaba en mi casa y se pararon la llamada católica, yo recuerdo que ellas pronunciaron 4 o 5 veces, ¡ay, qué niña más bella! ¡Qué niña más hermosa! Pero ninguna de ellas dijo, Dios le bendiga. Le tiraron mal león. Pero que no pueden decir, Dios le bendiga. No, ¿A quién es que ellas le sirven? a Virgen María. A la Virgen María. No pueden decir que Dios le bendiga. No. Varón, no tenían 40 minutos que se habían retirado las mujeres, cuando la niña empezó con unos gritos, con unos lloros, una incomodidad. La hermana mía, que era la que más la cargaba, con la que más ella se llevaba, le dicen, préstenme la niña para cargarla. Ahí fue que ella aumentó los gritos, empezó a darle manoplazo, el fin que no se quedaba tranquila. Yo agarré la niña y se la llevé a la mamá, a la tía mía. Cuando se la llevamos, que se la llevo allá, la mamá le prepara un biberón de leche. No, eso es que tiene hambre. Varón, pregunta. A esa era que ella le manoteaba con fuerza el biberón.
Dios mío. y gritaba y lloraba. Yo llamé a un varón de la iglesia que en ese entonces estaba trabajando. Él se llama Pedro Antonio Corporal, que él lo puede testificar, Sí. que lo llamé y en estos días se lo recordé. Me dijo, varón, yo no puedo ahora, estoy trabajando. Varón, ahí yo me metí en batalla, como decir, Sí. porque me sentía débil espiritual. Digo, Señor, ¿y ahora qué hago? Esta niña le pasaron la vista. Sí. Hay que orar por ella. Varón, yo le dije a la madre, présteme la niña, que voy a hacer una oración de fe por ella. Y la tiré en la cama boca arriba. Y empecé a orar, a reprender todo demonio, toda influencia, Nombre de toda mal de ojo, Sí. toda vista que le hayan pasado. Y le puse la mano en el centro de la barriga, como por unos 10 a 20 segundos. Varón, y cuando yo levanté la niña, que me la eché en el hombro, Gloria. yo voy a hacer el gesto que la niña hizo en ese momento. Cuando la levanté, la niña hizo Dios mío. y abrió los ojos. Y se la dejé para la gloria y la honra del Señor a la madre bebiéndose la leche. Oh, gloria al Señor. Varón, cuando creemos en el Señor, Oh, gloria. cuando ponemos nuestra confianza en el Señor, cuando le somos fieles al Señor, cuando nos mantenemos íntegros delante del Señor, cuando nos mantenemos en santidad del Señor, el Señor contesta nuestras oraciones. Por eso la Biblia dice que como tú creas, así será hecho. Amén. Oh, gloria a Jesús. Amados, todo el que va a escuchar este video, compártelo, déle me gusta, comente la parte que más le interesó. Y quiero decirle a los padres que tienen niñas, mire este testimonio que dio el hermano Agustín, que quedé impactado, amado. Algunas veces sus hijos se sienten gloria a incómodos, Jesús. que tienen 3 años, 5, 8 o 10, están llorando y usted no sabe por qué están llorando. Usted no sabe por qué le duele la cabeza o le duele la barriga o por qué tienen fiebre. Usted no sabe si fue que le tiraron una brujería, si fue que le pasaron vista, como dice el hermano Agustín, si fue que le hicieron mal de ojo. Usted tiene que entender que solamente Dios es el que puede hacer el milagro. Si es un padre que no es cristiano, ¿qué va a hacer? Va a llevar al muchacho al hospital. Varón, hay personas que van a testificar lo que yo voy a decir aquí ahora. El bien y el mal existen. Sí, Y hay personas que saben y van a testificar, repito lo que voy a decir. De los síntomas más conocidos, cuando a un niño le pasan vista, le hacen mal de ojo. ¿Usted sabe cuáles son? sí. Una mano se le pone más larga que la otra. Dios mío, Y un pie se le pone más largo que el otro. Dios mío. Pero lo grande es, yo he escuchado testimonios de personas que han testificado que si a esos niños no le andan rápido, esos niños se mueren Se muere. con el simple hecho de pasarle vista. Gloria a Jesús. Así que, hermano, comente este video, compártalo. Y usted tiene que acercarse a Cristo. Si usted tiene un hijo que pasó por esta situación, llévelo a la iglesia. Busque gente de Dios que oren por ellos para que reciban la liberación de parte de Dios. Así que vamos a despedirnos. Le damos gracias a Dios. Vamos a hacer una oración de fe por aquellos que van a ver este video. Amén. Y si usted quiere otro video como este, usted nos comenta allí. Padre, gracias por permitirnos estar aquí reunidos delante de ti, Espíritu Santo. Te pedimos que todo el que vaya a ver este programa y este mensaje, este testimonio, que tú le hables. Padre, que tú te glorifiques en la vida de ellos. Si ellos tienen un niño con esta situación, Padre amado, que tú pases tu mano sobre ellos. Padre, que tú lo sanes, que tú lo libertes, que tú rompas todas las cadenas. Padre, reprendemos todo espíritu de hechizo que se quiso levantar en contra de los hijos de aquellos que van a escuchar este mensaje. Jehová, Dios mío, glorifícate, levanta, mujer de Dios, hombre de fe, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Este fue su programa, Clamando lo Sobrenatural de Dios TV. Le habló su hermano José Antonio Castillo Tavera y el ministro Agustín Brito Castillo. Nos vemos pronto. Amén. Shalom.